veces nosotros tenemos, o sea, no le damos jerarquía hasta que estamos en geriatría, porque en realidad no lo vemos algo en trauma, que preguntamos a veces tal vez cuál fue el motivo de un traumatismo o de una fractura. No empiecen a poner, Paulina, las presentes. Entonces, bueno, la idea es que nosotros cuando veamos adultos mayores no nos quedemos con que se cayó, se golpeó y ya lo dejamos de estudiar. Sabemos de las consecuencias inmediatas, que bueno, eso un poquito ya lo fuimos viendo, las partes blandas, que es muy frecuente en los adultos que veamos en las lesiones de partes blandas. No sé si han visto abuelos con lesiones en parte blanda, muchas veces por la piel, que vieron que se va separando la piel, digamos, del subcutáneo, porque hay fragilidad capilar, entonces se le hacen grandes hematomas subcutáneos o se laceran y uno ve colgajos de piel, porque cuando caen en su caída raspan contra bordes duros, muchas veces de las mismas, suponete, de los muebles o cuando caen sobre algún objeto que es cortante. Obviamente las fracturas que nosotros, o sea, no sé cuál es la fractura que ustedes saben que siempre es la más temida en la mayoría de los pacientes, o en los mayores, en los adultos mayores. La de cadera. La de cadera, primero la de cadera. Ayer, bueno, no vino la paciente, pero me comentaba un familiar de que el familiar durmiendo se cae de la cama, paciente anticoagulada, se fracturó una costilla, hizo un neumotórax, un hemoneumotórax, que uno diría, una señora, digamos, que está bien, está lúcida y todo, pero bueno, dormida, se ve que, y de la misma altura de la cama, le pasó esto acá. Entonces muchas veces son fracturas y pueden estar complicadas porque tenemos condicionantes del mismo paciente, ¿no? Después, bueno, traumatismo cráneoencefálico, el hematoma subdural, que es evolución a 15 días. Y lo que hablamos, creo que hace poquito con ustedes también, el tema de la estancia prolongada en el piso. Que nosotros acá no tenemos por ahí tanto el problema en otros lugares que hace mucho frío, del problema de la hipotermia, pero sí muchas veces tenemos la deshidratación, y que estos mismos traumatismos, que pueden haber sido del cráneo encefálico, o como esta señora, que si no, tal vez no estaba el esposo para que responder, ella misma del dolor no podía, digamos, reaccionar, no podía moverse y se complicaba, digamos, en la evolución, tal vez por perder tiempo. Tienen que admitir a dos compañeros. Entonces, bueno, son las cuestiones que nosotros sabemos. Obviamente infecciones, si hay lesiones, también hay que ver dónde es la caída. Si es en el domicilio, los lugares son un poco más limpios, y después si es en la calle, si es un traumatismo, digamos, más importante en un lugar que no es limpio, también tendremos más consecuencias. Entonces, bueno, siempre como todo, valoración geriátrica integral. Acá es muy importante, si nosotros ya tenemos algún conocimiento del paciente, porque, por ejemplo, podemos evaluar el tema de que si está anticoagulado o no está anticoagulado, por ahí el familiar no sabe, o lo traen los vecinos, lo traen al centro de salud, digamos, gente que no lo conoce bien. ¿Cuáles serían los exámenes complementarios que sería bueno utilizar para, no por el traumatismo en sí, sino porque muchas veces nosotros lo que queremos saber es si hay algún condicionante metabólico que pueda generar esta caída? El test de Tinetti, que no lo vamos a hacer, obviamente, con el paciente que se acaba de caer, pero un paciente que nos comenta que se cae muchas veces, vamos a evaluar con este test que es de kinesiología. ¿Por qué le digo que es de kinesiología? Porque son como 18 situaciones que van a ir generando, que yo les comentaba, de caminar, de girar, de que el kinesiólogo lo empuja hacia un lado, lo empuja hacia el otro, ver cómo responde, si tiene estabilidad ante algo imprevisto, que se mueve el piso, o se le indica que cierre los ojos y que haga un giro, a ver si se lateraliza mucho o no. Entonces, bueno, son test que por lo general nosotros, en un paciente que ya nos dice que tiene caída, no lo vamos a hacer en el consultorio porque no estamos preparados para abordar un paciente tal vez que se nos pueda caer. Por eso, siempre que nosotros vamos a pedir para hacer una prueba de Romberg o demás, y el paciente está con vértigo o nos ha referido caída, ustedes tienen que hacerlo en un lugar que si se les llega a caer, que ustedes puedan rebatirlo hacia la camilla, o que ustedes vean que lo puedan sostener con su cuerpo, porque a veces son pacientes muy grandes y uno ve que tienen mucha inestabilidad y no los va a poder sostener. Entonces ahí tiene que ser más prudente en qué test va a hacer. Y también evaluar, como siempre, que evaluamos una caída, el entorno. Así que fue subiendo un colectivo que empezó a andar, fue bajando en su mismo domicilio, se olvidó que había un escalón. O sea, ¿cuál es la situación? Sobre todo, ¿para qué? Para saber si podemos buscar cuál es la justificación y prevenir una próxima caída, sobre todo si es del entorno. O, por ejemplo, ceras.
A veces te dicen, no, compré un nuevo limpieza para los pisos y demás, y al final era una acera y entonces patino y yo uso un calzado que no tiene buena goma, o van a algún lugar donde hay estas alfombritas que le ponen adelante de la casa para no ensuciar todo y que resbalan. Entonces, bueno, todo esto es lo importante que debemos conocer. Y nosotros más que nada, en aquel paciente que sabemos que tiene riesgo de caída, identificarlo, porque todavía tal vez no se cayó, pero uno ve que camina cuando ingresa, que tiene inestabilidad en las marchas, como que va caminando y que va agarrándose de los muebles que uno tiene en el consultorio, o cuando empieza a ir digamos, entra al consultorio, no va derecho, digamos, por el medio de la habitación o de la sala de espera, sino que trata de ir como tanteando cosas para llegar, más allá que pueda tener problemas de la vista. Entonces, en lo que es las intervenciones, tenemos factores intrínsecos, que son del propio organismo, y los extrínsecos, que dijimos y en todos ellos, por lo general, cuando se produce una caída, vamos a tener varias situaciones. Es distinto de cuando la caída o la fractura y lo demás se va generando en un paciente robusto, que muchas veces, o sea, los jóvenes también tenemos, entre comillas, yo todavía, caídas, pero muchas veces son más lesiones por hacer actividades, digamos, que implican un riesgo, deportes o cuestiones de, bueno, van a escalar, o sea, situaciones diferentes que de los de la vida diaria. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Ya dijimos, esto ya lo dijo, ¿me va para adelante? Chicos, se me fue para adelante o para atrás. Estoy como en una, espera un momentito que... Bueno. La 23, empezamos por 23. Bueno, entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Las consecuencias de las caídas pueden ser todas estas acá. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros, ¿cuándo vamos a saber que ese paciente es de riesgo? Tendremos que empezar a evaluar el tema de la marcha. ¿Ustedes recuerdan las marchas, digamos, algún tipo de marcha específica diferente? O ahora, que no sé si vieron cuando vieron semiología, por ahí tal vez pueden recabar algo, sino ahora que están dando neuro. La marcha de estrella y todo eso, pero eso era más de neuro. Claro, pero bueno, son pacientes muchas veces, o sea, un paciente con una ACV puede tener un estepaje, o sea que no levanta bien la punta del pie. El Parkinson tiene la marcha específica, creo que son pasitos cortos, como que se va acelerando hasta que después, digamos, puede retomar el equilibrio, digamos, y tiene una marcha más adecuada. Y mucho del Parkinson también al principio son caídas solamente hasta que después se descubre el temblor, o a veces viene acompañado del temblor leve de las manos y esas caídas a repetición que el paciente dice de golpe, siente que como que el tono lo abandona, como que no puede más sostener el tono de miembros inferiores. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Y todo lo que ustedes están dando otorrino ahora, ¿o cuándo dieron? No, bueno, otorrino dieron, ¿se acuerdan algo de lo que era el tema de vértigo, lo que era el tema de afectación del oído medio por enfermedades? ¿Han dado algo? Sí, dimos. Por eso, entonces tenemos que recabar todo eso, todas aquellas cuestiones, digamos, que implican la marcha, o sea, todas las que puedan alterar el equilibrio, digamos, en oído medio, en la parte, digamos, que corresponda al sistema nervioso, lo que es el control motor, que el control motor muchas veces también ellos van a tener afectado porque toman muchos psicotrópicos que a veces disminuyen el control motor voluntario. Y el control de la función musculoesquelética, que pocas enfermedades, o sea, no es que sean pocas, pero digamos, en la mayoría de las personas tenemos pocas, algo digamos que tengan, bueno, sarcopenia, que tengan, digamos, baja masa muscular, pero una miastenia grave es raro que tengamos la que ocupan, digamos, las cinturas escapulares o la cintura pelviana, tenemos más por lo general oculomotor, pero digamos, o las distrofias, que son también de adultos mayores, o el L, todo esto son patognomónicas, digamos, son pacientes que lo más importante, me falta que no este enchufe, espera un poquitito. Espera un poquitito, tengo que enchufar bien, que esta no es mi casa, tengo que... Ahí está. No, enchufé en un enchufe que se ve que no... Así que bueno, todo esto acá es lo que nosotros tenemos que saber de la marcha. A veces no hacemos mucha valoración de la marcha en todos los pacientes, pero bueno, en un paciente que se cayó, tal vez no sea en el momento, pero si nosotros lo podemos ir anticipándonos en pacientes que sabemos que tienen alguna de estas situaciones, probablemente podamos prevenir caída.
Entonces, bueno, ¿qué puede haber? O sea, fisiológicamente también hay un cambio. Si ustedes demuestran la sombra, digamos, de varios pacientes de distintas edades que van pasando, uno va a saber más o menos predecir qué edades tienen, de cómo camina un niño, cómo camina una persona adulta joven entre los 30 y 50 años, y a partir de los 50, cómo cada 5 o 10 años va cambiando. Hay una disminución de la velocidad de la marcha y de la cadencia. La cadencia es este tema de que uno cuando camina mueve los brazos, sin exagerarlo, ¿no? Pero bueno, como mueve los brazos, los adultos mayores ustedes van a ver que disminuye la cadencia, es como que los brazos se vuelven más estáticos. La cadencia permite mucho el logro del equilibrio. ¿Y en qué otro paciente nosotros vamos a ver exagerada la falta de cadencia de los brazos? ¿El Parkinson no puede ser? El Parkinson va a ser uno. ¿Qué otro paciente, digamos, que es frecuente que tenga trastorno de la marcha? El paciente tiene una ACV, ustedes van a ver que del lado que tiene la paresia o la plejía, se caen más hacia ese lado, porque corrige menos, no hablemos de plejía, pero una paresia no tiene la cadencia, entonces como que el cuerpo cuando va a hacer eso se propulsa más. Y las personas que están medicadas con psicotrópicos, uno cuando ve un paciente que está como sobremedicado, fíjense en que van con los brazos así como que si estuvieran hombros caídos y los brazos como pegados al cuerpo, como si tuvieran una fijación de los brazos al cuerpo. Fíjense cómo pasa eso, y el tema de los pies como lo arrastran, porque es como que pierden, digamos, la capacidad, sobre todo de acomodación ante los distintos cambios, y ante las caídas muchas veces tienden a protegerse de mayores lesiones, por ejemplo de la cabeza, una vez que caen así como si fuera bloque. La disminución de la longitud de la zancada, si uno va midiendo la longitud de la zancada, por eso nos pasa que muchas veces cuando los pacientes quieren hacer ese saltito para subir al cordón porque había un cordón sucio, había agua o algo, muchas veces caen porque pisan, porque la longitud de la zancada no es la misma de la que ya tenían tiempo anterior o digamos poquito tiempo, sobre todo son pacientes que están en el último tiempo mucho en reposo. Y lo que sí uno ve como el paciente que digamos que es genolista, que aumenta, digamos, la base, el aumento del ancho. Esto como para buscar más estabilidad. Después también, bueno, esto es el balanceo también estaba anterior, y aumento del ancho del paso, y disminución de la altura. Es como que el paso es más ancho, pero no levanta tanto el pie. Por eso es el arrastre de los pies. Bueno, algunos chicos adolescentes también arrastran mucho los pies, que yo por ahí los reto en el centro de salud porque van arrastrando los pies, digamos. No es por una cuestión del ruido solamente, sino que es por una costumbre, digamos, que se va haciendo, que cuando sean más viejos se les va a complicar. Entonces uno lo que tiene que decirle es este tema. Hay que ver también el tema de las personas que tienen baja visión, porque ustedes van a ver que van como arrastrando los pies para buscar el resalto de algún rellano o alguna cuestión. Entonces, eso es diferente, es una forma, digamos, de poder evaluar en el piso, en el entorno, cómo es las alturas. Pero bueno, el paciente que normalmente es anciano, por eso también tienen más dificultad cuando las escaleras son de distintas alturas. Vieron que hay escaleras que por alguna situación no tienen el tamaño normal, que yo no recuerdo cuánto es, 20 y pico de centímetros. A veces los hacen o más bajitos o mucho más altos, unos cuantos centímetros más altos, son los pacientes que chocan y se caen. Y bueno, la rotación de la cadera y de la rodilla también genera que la acomodación o ante querer abrir las piernas para evitar una caída sea menor. Bueno, después veíamos el Parkinson, veíamos también la marcha de Cepage, o sea, distintas marcas, gente que tiene, por ejemplo, el enolista, que tiene un déficit de vitamina B12, que es el típico que arrastra los pies, tiene una neuropatía periférica, entonces hace, digamos, va arrastrando los pies un poco para sentir la sensibilidad profunda, la tiene afectada, entonces hace un paso que parece que pudiera tener un escalón más alto o más bajo, porque no se puede valer de la sensibilidad, digamos, como para que tal vez una persona con una ceguera y sin una neuropatía periférica sí lo podría valer. Entonces, bueno, esto un poquito como para saber, sabemos que hay fracturas, sabemos que hay injurias, sabemos, digamos, hay distintos, pero sobre todo tenemos que empezar a tener en cuenta el temor a la caída. Ustedes ven que los chicos chiquitos cuando empiezan a caminar se caen, se levantan, se caen, se levantan. Es raro que un nene no se quiera caminar más porque tiene miedo a una caída, pero sí en los adultos mayores nosotros lo que vemos es que empieza a
limitar su salida y a disminuir el lugar, sobre todo si se caen afuera de lo que es el domicilio, a limitar sus lugares de, digamos, de ir. O sea, tienen miedo de ir a hacer las compras, no salen si no es de día, o sea, empiezan a tener algunas situaciones de miedo. Y hay personas que directamente dejan de moverse o dejan de hacer cosas. Hay viejos que también son peligrosos, los que se suben a los techos con escaleritas así, los que se suben en un banquito para buscar algo, o sea, bueno, todo eso uno también lo tiene que ir hablando de lo que es prevención, de las dificultades de estas cuestiones que tal vez las hacía de joven. Yo tengo pacientes que dicen, no, yo siempre me trepaba al árbol para podar, pero bueno, eso tiene un límite. El límite es la seguridad y las caídas que pueden llevar mayores consecuencias. Y bueno, obviamente la restricción de la movilidad, que no es una restricción tal vez la de los primeros días del dolor, porque siempre que tenemos una situación de dolor va a haber una restricción se la impone el mismo paciente, sino la restricción de esto de no hacer más otras actividades que va a generar disminución de la movilidad y todo lo que vimos antes, que era la pérdida de la masa muscular, la independencia y todo. Esto es muy importante. Cuando uno viene un paciente y te dice, no, yo ya tuve varias caídas, hay que preguntarle, ¿qué dejaste de hacer? ¿Cuáles son las circunstancias que vos pudiste mejorar? También hablar un poco del tema de la prevención, porque usaba anteojos o no estaba en esa oportunidad de anteojos, la iluminación que había. Creo que los viejos se movilizan mucho a la noche y no prenden las luces. Pero, y se caen, dicen, no, me iba al baño como siempre y había algo en el piso, se cayó. Entonces, esas cosas también hay que hablarlas, o sea, ir preguntándole, capaz que no vino por eso, pero preguntarle, ¿y cuando va al baño, cómo hace? Prende las luces, fíjese. Bueno, entonces, bueno, ¿qué pasa con las caídas? Como siempre, parece un derrape, ¿no? Empieza con eso, pérdida de la confianza, empieza la deambulación restringida, empieza, digamos, a haber posibilidades, siempre que, digamos, tenemos inestabilidad en la marcha y todo, pueden dejar de caminar y sabemos que la posición de calcio en los huesos está en base a lo que es, digamos, el golpecito que se genera, digamos, como estímulo cuando el paciente camina. Entonces, un paciente que tiene menos masa muscular, que también camina menos, puede empezar a tener osteoporosis o osteopenia, que va a favorecer que en el transcurso, digamos, si tiene muchas caídas, pueda llegar a fracturarse. La inmovilidad en la cama que puede llevar, vieron que muchas de las fracturas de no son de reemplazo, digamos, total, que tienen una rápida recuperación, a veces incluso se fracturan pelvis, y la pelvis es muy complicada porque es reposo absoluto en cama 45 días mínimo, y esto genera una inmovilidad, no es un paciente que lo podamos rotar, entonces también tiene muchas complicaciones. Y las úlceras en miembros inferiores cuando uno está mucho tiempo. También pueden generarse las úlceras en los yesos con más facilidad. Una vez se saca yesos y tienen úlceras que por ahí la gente joven no las ve. Entonces, bueno, veamos que hay todo esto que estábamos viendo, o sea, como para que sepamos que muchas veces no es solamente lo que uno dice, se cayó, no pasó nada, sino que si uno quiere empezar a analizar, tenemos muchas cosas para analizar. Y se da una situación también, que en la situación, digamos, que de evaluar lo socioeconómico, porque muchas veces donde viven estas personas no hay cuidado del entorno, muchas veces tienen problemas, digamos, hay hacinamiento y hay más cosas, más objetos en los cuales se puedan tropezar, la luz adecuada, la falta de calzado adecuado, usan calzado que no está bien agarrado al pie. Entonces estas cuestiones también tenemos que ir viendo en un paciente que sabemos ya tiene alguna complicación, como para ir previniendo, porque también seguramente va a tener menor acceso a lo que es rehabilitación si tiene alguna complicación. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores intrínsecos? Lo que hablamos, cambio fisiológico, las enfermedades agudas, vieron que muchos de los pacientes cuando hacen fiebre, por ahí una de las formas de comienzo es algún síncope, alguna disfunción, digamos, cognitiva, síndrome confusional, que puede llegar a que el paciente no pueda valorar el entorno. El consumo de fármacos, como hablábamos siempre, muchas veces empezamos una medicación psicotrópica, qué sé yo, porque el paciente está muy alterado, está muy ansioso, 1 o 2 días no pasa nada, y te dicen, no, vamos a aumentarle la dosis, y uno ahí tiene que explicar, bueno, vamos a esperar 5 días, vamos a esperar 6 días, porque probablemente la medicación se esté redistribuyendo en su grasa corporal, que es mayor el porcentaje que la masa magra, y entonces cuando empiece a liberar de ese lugar más la dosis que le dimos ese día, el paciente, ¿qué va a hacer? Va a tener todos los efectos secundarios, como tal vez trastorno del sensorio,
menor capacidad de reacción, que esté somnoliento, y ahí es donde puede empezar a tener las caídas. Entonces, siempre que consumen fármaco, y si es un psicotrópico, lo primero que van a avisar al paciente y a la familia que hay que controlarlo más ante el peligro de caídas. Entonces, que tiene que estar más observado o que por ahí cuidar más el entorno. Y dentro de los factores extrínsecos, como siempre lo que yo les decía, fíjense que son escaleras muchas veces que tienen distintas alturas. Entonces, evaluar si el paciente va a ir a algún lugar, que el entorno sea el adecuado. O cuando nosotros, si tiene que ir a algún lugar, en qué movilidad va a hacerlo, si es un colectivo público, si es un taxi y demás, siempre tratar de evaluar la posibilidad que sea adecuado. Bueno, de la vista no creo que tengan mucho que decirle, pero digamos, sabemos, ¿ustedes ya vieron que no, Carmen tampoco vieron? ¿Vieron o no vieron? Estamos rotando ahora. Bueno, vieron las cataratas, todo lo que es visión nocturna, todo eso presbicia, todas estas cuestiones, ¿algo vieron? No. Todavía no. Todavía no, porque bueno, el tema de la disminución de la acomodación a la luz, eso sobre todo, por ejemplo, para pacientes que muchas veces salen a media tarde, media nochecita, y que a veces hasta el que está el cambio bien oscuro o la claridad de la tarde, tardecita, le cuesta adaptarse, entonces se le va a dificultar muchas veces visualizar diferencias, entonces eso tenemos que prever, o sea, si tiene dificultades visuales, que se acomoden sus salidas a ese mejor horario que puedan tener. La presbicia, obviamente, y la disminución de la visión nocturna, que por unos déficits de vitamina y por otras neuropatías, también, digamos, tendrían que... sobre todo explicarles al paciente y a los familiares cuál es el momento donde hay que acompañarlo. Y las cataratas generan dificultades en el contraste de luz y profundidad, por eso también dificultan mucho el manejo en la hora de noche, y eso hay que explicarle al paciente, porque a veces los pacientes también son pacientes añosos, pero quieren andar en auto, entonces esto puede limitar, más allá que después de los 80 y piquito de años, lo que estamos viendo es que le quitan, digamos, el tema del carnet por lo menos por la noche, que les permiten circular en las ciudades de día. Lo que es oído, sobre todo previo a cosas, escuchar sonidos, cuestiones que pueden estar evitando, digamos, a mí me ha pasado un paciente que no escuchó la chicharra que salían de un estacionamiento y lo chocó. A ver, él mismo te lo dice, no me chocó en forma importante porque hubiese sido peor, pero lo golpeó y él dice, me caí para atrás como estaba, dice, bueno, se quebró la cadera justamente porque cayó de cola y un hombre muy pesado. Entonces, bueno, estas cuestiones, si van a ir a lugares donde puede estar en riesgo la seguridad de acuerdo a lo que escuche, hay que tenerlo en cuenta. Y los reflejos, sobre todo cuando hay hipoacusia severa, uso de audífono, los reflejos vestíbulo-ocular y enderezamiento también puede estar afectado, y también, o sea, todo lo que es vestibular. Entonces, todo lo que es equilibrio, tal vez eso va a estar... hay pacientes que te dicen que ellos no pueden viajar más en el colectivo cuando tienen problemas en el oído medio porque todo el movimiento le genera una inestabilidad que le dura un ratito después que se baja del colectivo. Entonces, eso también, si el paciente lo percibe, se puede, digamos, evitar esa situación. La propiocepción ya le dije, el tema de las neuropatías periféricas, lo más fidedigno es la neuropatía que se produce en el alcoholismo por la vitamina B12, y la neuropatía por diabetes, o por una evolución torpe o por larga evolución. Entonces, los pacientes diabéticos, siempre hacer hincapié, digamos, más allá de todo el control diabetológico, el control, digamos, de su neuropatía, y si vemos que progresa, empezar a incidir sobre el tema de hacer actividad física para que la propiocepción se pueda, digamos, estimular por otras partes del cuerpo, digamos, el tema de lo más proximal. Locomotor. Acá tenemos los pacientes que no han tenido correcciones de sus escoliosis muy importantes, van a haber pacientes, digamos, con cifosis o por ahí muy adelgazados que empiezan a tener desplazamiento del centro de gravedad dado por esto, y son pacientes que tienen mucha más inestabilidad, que tal vez cuando eran más jóvenes hacían una vida, digamos, normal, pero a partir de la evolución de esta cifosis o esta escoliosis, que bajan de peso y demás, empiezan a tener más caída. Y muchas veces son pacientes que hacen traumatismos graves porque el centro de gravedad está tan desplazado que una vez que se moviliza en algo,
caen como bolsa de papa. Entonces, bueno, siempre que veamos un paciente que tiene una cifosis marcada, una escoliosis o alguna cirugía que haya tenido en columna, tener en cuenta, no le vamos a, o sea, podemos preguntarle si se ha caído o no, y si no se ha caído, ya derivarlo a hacer un test de TINET y demás, como para ver cómo puede ir rehabilitando o evitando las complicaciones. Bueno, esto es todo, digamos, lo que es, bueno, caderas, se trabaja el tema de la rigidez de cadera, se puede trabajar desde distintas actividades. O sea, uno por ahí con tai chi, con yoga, con tema de pilates ahora también, se puede trabajar mucho lo que es rigidez de cadera. ¿Por qué? Porque al estar las caderas rígidas nos propulsa hacia adelante y eso también nos cambia el centro de gravedad. Bueno, rodillas, no sé si les ha pasado, si tienen familiares más grandecitos que te dicen, se me aflojaron las rodillas de golpe. Acá después yo les respondo lo que dicen acá. Entonces, bueno, siempre preguntar si tienen estabilidad en las rodillas, si tienen artrosis, si tienen prótesis. Hay pacientes que cuando le ponen las prótesis dicen como que en la primera etapa, hasta que rehabilitan bien, como que no pueden controlar las rodillas. Eso es importante, porque una prótesis de rodilla se cae, se golpea, también es muy complicado. La cirugía de rodilla creo que debe ser una de las peores. Las de reemplazo digamos, de rodilla. Y bueno, y todo lo que es el pie. No sé si ustedes están haciendo un poco de internación. No. Nada de internación. No sé si miran los pies a los pacientes. Una cosa que no es agradable muchas veces. ¿Qué ven en los pies de los pacientes? Pie diabéticos, o sea que ven pie ya con complicados vasculares, con infecciones. ¿Se fijan los puntos? ¿Se fijan los puntos de apoyo de esos pies? ¿O qué tipo de pies son? Muchas veces son pie tipo garra. Uno le ve la forma, los puntos de apoyo en la planta del pie o la disposición de los dedos, y uno dice, ¿cómo camina esta persona? Porque realmente es complicado. Entonces, bueno, hay parte de la población que cuida muy poco sus pies, entonces es digamos, una complicación a largo plazo que puede generarle inestabilidad y caídas también. ¿Por qué? Porque tienen dedo en garra, porque tienen contracturas, no han tratado en forma adecuada las contracturas de los tendones y todo por no caminar. Como yo les decía, te traen pacientes, digamos, sobre todo cuando hay ingreso geriátrico, estar en silla de ruedas, te dicen, no, pero caminaba hasta hace poco, y uno ve los pies en garra, vertidos, o sea, el pie invertido hacia adentro, no tiene zona, cuando lo dejas espontáneamente no apoya el talón, sino apoya el lateral del pie, y ese paciente no puede caminar, porque la rigidez de esos tendones, cuando vos le querés normalizar la pisada, es muy difícil. Entonces, también, ir evaluando los cambios que se pueden ir dando. Yo digo la ojota, el famoso que andan en ojota y pantufla, tremendo, para el que quede un paciente que no apoya bien, es tremendo. Bueno, y los secundarios a patología, bueno, cardiovasculares que pueden caerse, síncope es lo más frecuente, digamos, dentro de lo que las arritmias, los pasos de FA, las taquicardias ventriculares, digamos, todas estas cuestiones de falta de, digamos, de la fracción de eyección adecuada que enseguida produce, digamos, caída. Después, la hipotensión ortostática, esa también es importante, sobre todo lo tenemos que remarcar al paciente que está de acostado, se va a levantar, sobre todo se levanta a la noche, ir al baño y demás, que uno está un poco más dormido, con menos orientación. Ese es el que tenemos que hacer. Y la hipotensión también ortostática cuando nosotros damos vasodilatadores en dosis importantes y empieza a hacer calor, que el paciente está tomando mucha medicación, y cuando empieza a hacer calor, como la presión es más baja, muchas veces el paciente presenta hipotensión ortostática. Y eso hay que explicarle al paciente que cuando está haciendo esto, o sea, educarlo, decirle, mire, cuando usted siente eso, contrólese la presión, si ve que baja menos de 120/70, evalúe disminuir la dosis, uno le va explicando y enseñando, porque lo tenemos que enseñar nosotros, cómo debe, o que venga a la consulta, y se lo explicamos así. Lo que es patología, bueno, insuficiencia cardíaca, muchas veces se caen porque los pacientes con edemas periféricos a veces no tienen buena sensibilidad, y a veces también el retorno venoso no es el adecuado. Bueno, hay una cantidad de situaciones que pueden generar la insuficiencia cardíaca avanzada. La neurológica, tenemos los accidentes cerebrovascular, que pueden ser la causa, digamos, de fractura. A veces van porque está con la fractura y después lo que tiene en realidad, digamos, es un accidente cerebrovascular. Puede ser una IT, que el paciente está bien una vez que pasa el cuadro, pero tiene la fractura, entonces indagar bien, porque
tal vez el paciente ha tenido varios síntomas, los dejó pasar hasta que se cayó. Tal vez está haciendo, digamos, un evento mayor o está haciendo una embolia, que entra y sale de ritmo. Entonces, bueno, estas cuestiones también tenemos que sospecharlas. Los extrapiramidalismos, pensar en los extrapiramidalismos de causas farmacológicas, cuando nosotros damos algunas medicaciones antipsicóticas, las crisis epilépticas, pero por lo general, salvo que sea una masa nueva, una MOE, una cuestión así, el paciente por lo general tiene antecedentes de crisis epiléptica y uno cuando va más allá de la consulta, el paciente tiene por lo general otras marcas, otras lesiones de crisis previa. Bueno, el deterioro cognitivo, saben que cuando está progresando, sobre todo el Alzheimer, sus estadios terminales, son pacientes que por lo general tienden a caerse y en un momento dejan de deambular, como que no tienen la capacidad ni motora de hacer los pasos. La depresión, porque son pacientes que muchas veces hay distintas cuestiones. Hay unos pacientes que lo llaman, o sea, en la ansiedad y todo eso hacen como el evento, que se caen como para llamar la atención, y el paciente depresivo es porque como que en vez de protegerse, bueno, ya está, me caigo, como que entonces, bueno, siempre evaluar alguna enfermedad psiquiátrica, o sea, no una depresión mayor, no estamos hablando de una depresión leve o demás. Y las patologías aparato locomotor, sobre todo las dolorosas, artrosis, digamos, las que pueden llegar a generar más molestia, y los trastornos podológicos, cuando tienen esas uñas que uno no sabe cómo pueden caminar y te muestran, y realmente, digamos, hay que hacer primero el tratamiento de eso para después rehabilitar. Y después, bueno, hablamos de infecciones, hablamos más que nada de fiebre. Los trastornos endocrinos, todas aquellas que van generando trastorno de sodio, trastorno de potasio, que pueden llevar a generar cuadros de deshidratación o arritmias. Y las hematológicas, sobre todo las anemias. Hay adultos mayores que empiezan a caer y cuando empezamos a estudiarlo lo que tienen es anemia. Entonces siempre también tenerlo en cuenta dentro de la valoración. Los fármacos, esto es como para que veamos, digamos, que hay algunos que dicen retardo del procesamiento central, reducción del estado de la alerta, por eso uno por ahí también, cuando se da cierta medicación para deterioro cognitivo y demás, se les comenta que ya no pueden seguir manejando porque genera un retardo, digamos, en el estado de alerta y no sería viable. Dentro de eso tenemos los analgésicos narcóticos, el tramadol, el ketoprofeno, todos estos analgésicos que muchas veces, si uno los toma mucho tiempo, puede generar estas situaciones. No es la eventualidad de que tome uno y nada más. Los psicotrópicos, que están la mayoría, que nosotros pasa que muchas veces el paciente empieza a tomar esto porque no puede dormir por ansiedad de esto y te empieza a comentar que se cae. Lo que uno tiene que tratar de hacer es bajar las dosis y si en lo posible lo puede, en la situación esa, manejarla de otra forma sería lo ideal. La disminución de la perfusión cerebral, ya vamos un poco del tema de los antihipertensivos. Los antiarrítmicos muchas veces también pueden generarlo. Los diuréticos, sobre todo por hiponatremia, no por otra situación. Entonces, no sé si ustedes vienen ahora diuréticos. Sí. ¿Ninguno? Véanlos. ¿Qué controles hacemos cuando damos diuréticos? ¿No lo vieron nunca, chicos? ¿Y la tensión arterial, profe? ¿O en qué contexto dice usted? No, por eso, la tensión arterial es el objetivo, muchas veces el diurético, dárselo para que baje la presión. Pero ¿qué tenemos que controlar? O sea, ¿cuál es la función renal? Sería una. ¿Pero qué hace el diurético? ¿Cuál es su forma de función? Si vamos a la fisiología. ¿Cómo La llega? deshidratación, profe. Hay que controlar. A ver, que no te escuché. Que hay que controlar la deshidratación. Claro, o sea, todos los diuréticos funcionan por exfoliar o sodio o potasio. O sodio, potasio y cloro. Entonces, cuando uno da un antihipertensivo, lo que tiene que controlar es el ionograma basal, el ionograma sea sodio, potasio, cloro, y después de 10-15 días volver a controlarlo para ver si no le da hiponatremia, si sobre todo da esto, por ejemplo, algunos otros si no da hiperpotasemia asociado al enalapril o asociado al aldactone, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca. Entonces los diuréticos, como su función es a base de el intercambio a nivel de, digamos, de los túbulos de sodio o de potasio por agua, entonces siempre tener en cuenta que tenemos que controlar el ionograma. A ver, el potasio es... A ver, ¿por qué no podría dar caída el potasio? Porque nos da arritmias, porque tanto la hipopotasemia como la hiperpotasemia, si sería digamos, que está afectado,
nos puede dar estas situaciones que puede llegar a ser una caída. Y el paciente, digamos, la caída es lo mínimo, el problema es el otro, que puede dar una arritmia rápida, una arritmia, una bradicardia o demás. Y la hiponatremia también nos puede generar, digamos, algunas arritmias que son más raras, pero nos puede dar una deshidratación muy importante, nos puede dar hipertensión endocrinal, o sea, nos puede dar otra situación. Entonces, por eso, si nosotros le damos diuréticos, pensar un poco que a las 2 semanas tendríamos que hacerle de rutina un ionograma, si es que no tenemos uno previo, volver a valorar. Estudien así, ahora cuando vean los fármacos de cardio, vayan estudiando dónde funcionan, cuáles son los efectos adversos y demás, por más de que no lo den todavía en terapéutica, para que no, o sea, primero para aprovechar la rotación, porque son fármacos que después también ven para neuro, que ven para qué los manejan, o sea, son fármacos que se van compartiendo para nefro también cuando demos. Y después, bueno, la toxicidad vestibular directa, los aminoglucósidos, pero eso ya creo que lo habían dado, los antibióticos, después de 10, 15 días, sabe que los suspendemos, si el paciente tiene insuficiencia renal, se lo tratamos de no dar, porque, digamos, el efecto de toxicidad o sea, se ve en una alta frecuencia, entonces no se trata de probar. Y si el paciente tuviera antecedentes de hipoacusia de cualquier causa, que te diga el paciente que los familiares son todos líneas de hipoacusia, el primo, el tío, no hay que tratar de no dárselos. Directamente pasar a buscar otra familia. Y los síndromes extrapiramidales por las fenotiacinas y también por la risperidona, algunos antipsicóticos que se les llama atípicos, que después ustedes los van a ir conociendo. Entonces, bueno, esto es lo que veíamos recién, los medios de transporte. El medio de transporte, incluso el auto propio, porque a veces uno dice, no, el paciente al no tener la capacidad de abrir la cadera, a veces uno ve que están saliendo los pacientes que están prendidos de la puerta, que no pueden como girar, que uno cuando baja de un auto no se da cuenta, porque está bien, gira la pierna así, esa rotación de cadera, a veces es difícil, incluso a pacientes que ya se han fracturado la cadera y que quieren volver a manejar, a veces el auto que es muy bajito o el auto que es como que se sumerge así, se le hace imposible. Entonces, bueno, el medio de transporte, más allá del auto, el colectivo y demás, también hay que tenerlo en cuenta. Ni que hablar de la bicicleta, que a veces, muchas veces hay gente muy mayor que la está usando como medio de locomoción, hay que tener mucho cuidado. Bueno, no pensar, o sea, siempre lo que tenemos que tratar de ver es que la caída es algo, digamos, que puede ser prevenible, o sea, que no es que se cayó porque es viejo y ya nos quedamos en eso, o sea, no es normal. Eso creo que ya ustedes y acá es lo que yo les decía antes, o sea, hay más accidentes o traumatismos y caídas por el trabajo, por situaciones de deporte, situaciones, digamos, diferentes que en los pacientes mayores que empiezan a tener incidencia, más las enfermedades crónicas, los medicamentos, que tal vez acá sí las situaciones por ahí de consumo de sustancias o alcoholismo, que por ahí genera traumatismos mayores, pero digamos en esta situación es como que van teniendo más peso. Y la pérdida de movilidad, fíjense que llega un momento que se va solapando como en todas las edades. Por eso sobre todo hay que tener en cuenta que hay pacientes que dicen, no, yo me voy, qué sé yo, de vacaciones a tal lugar, que hay que hacer esto, lo otro, siempre, o sea, ubicarlos, que digamos, en qué contexto, la seguridad, el entorno, digamos, cómo se van a manejar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si hay lesiones acompañantes, porque puede tener traumatismos leves, pero puede tener un traumatismo grave de cráneo, puede tener otra situación, como yo le decía a esta señora que se cayó, un neumomotor, o sea, ante una caída de una persona que es bastante joven y que está bien, bueno, vas a pensar eso, pero bueno, estaba anticoagulada, tenía un dolor importante en un lugar, o sea, podía ser una fractura, o sea, uno tiene que ir sumando datos. Descartar que fuese accidental, porque tal vez la señora iba caminando bien y vino el perro, le saltó, bueno, eso está bien, podría haber tenido otra capacidad de reacción, pero bueno, eso lo podemos pensar. Si fue un accidente, a punto de partida de qué. Si hubo algunos síntomas acompañantes, pensando en alguna arritmia, pensando en una CV, pensando en alguna cuestión de consumo de medicación, de algún otro síntoma, si sentía fiebre o alguna situación. Si tuvo no pérdida de la conciencia, si todo el tiempo la persona puede relatar lo que pasó, digamos, durante el transcurso de la caída y posterior. Si tiene muchas caídas previas, hay muchas veces cuando nos pasa que el paciente te dice, me caí, y te empieza a comentar una cantidad de caídas que nunca la habíamos llegado a conocer nosotros o el familiar. Los problemas que ya dijimos de la marcha, la presencia de confusión mental. ¿Por qué hablamos de confusión mental? Porque muchas veces cuando los pacientes están confusos, mucho de lo que tienen la confusión es que quieren escaparse, que quieren, digamos, hacer situaciones o cosas o no miden el riesgo de tirarse de un lugar o
ven la escalera pero no pueden reaccionar bien a una escalera y caminan como si fuera algo derecho. O sea, si está confuso, por ahí tenemos que evaluar otras situaciones. Problemas sensoriales, como ya hablamos siempre. Si tardó mucho en levantarse solo, eso sobre todo para darle estrategias posteriores ante una situación de caída. Comprobar la medicación, porque pasa que son iguales, son chiquititas, es blanca, tenía que tomar media, no la pude cortar, tomé entera. O sea, todas estas situaciones que vamos a ir preguntando, o se confunden. Tienen que tomar a la noche, no se acordó si tomó a la noche y a la mañana y vuelve a tomar. Y las enfermedades o secuelas que ha tenido en este proceso, o sea, si se cayó. Tercer paso, las circunstancias, los asociados, lo que dijimos, y interrogar sobre comorbilidades que nosotros, o sea, cuando nos da tiempo, cuando el paciente está estable, que podríamos haber tenido en ese lugar. Esa sería la exploración de caídas, pero digamos, cuando el paciente, no en el momento agudo, porque ya, digamos, tenemos que ver lo agudo, pero digamos, podemos analizarlo posteriormente o previniendo. El paciente si tiene, digamos, hipotensión ortostática, ¿eso cómo lo miden ahora que están en el neuro? Se lo preguntan, chicos. O sea, toma la tensión arterial con el paciente, digamos, sentado y luego pidiéndole que se pare. Ajá, ¿y qué tenés que evaluar? La diferencia de presión. ¿Se para y ya le tomás la presión? No, creo que hay que esperar como 5 minutos, ¿puede ser? Un poquito menos, pero sí, tienen que esperar 2 y 4 minutos, el paciente parado, por lo general no le saca. ¿Qué cosa? Sí, una caída de la tensión arterial sistólica de 20 milímetros de mercurio. Claro, o sea, tienen que darse esas circunstancias, como parece. A veces el paciente se empieza a marear y no llegas a tomar la presión, no se aguanta parado y enseguida lo soltás, pero bueno, eso sería. Entonces, bueno, lo evaluamos eso, pero a ver, fuera del contexto de caída, o si el paciente no tiene un traumatismo severo, lo podemos hacer. Lo que es exploración neurológica, por eso es importante que sepan el tema de las marchas, que sepan el tema de neuropatía periférica, capacidad visual, si tienen fuerza simétrica, pareja. Plejía no es tan difícil, pues ya tiene una plejía, lo que vas a tratar de ver es si te da para ver qué nivel puede haber sido el cuadro o el cuadro previo que lo tenía. Después podemos hacer las escalas, siempre cuando tenemos un paciente y cuando no lo vamos a poner en riesgo por hacer nosotros las escalas, ¿no? El levántate y anda, la escala de equilibrio, que digamos al paciente lo tenés parado y es como tipo un rumble, o sea, con los pies, bueno, depende de la estabilidad que tenga el paciente, lo ideal es empezar con los pies pegados, pero para ver si el paciente vos ves que está inestable, ir viendo a qué cantidad de separación, digamos, puede estar estable con los ojos abiertos y le haces a esa altura, digamos, de separación de los pies, así que cierres los ojos y vas viendo, digamos, cuál es el equilibrio, si tiene alguna situación, digamos, de descompensación o te dice que se siente que lateraliza, además. Y las pruebas cronometradas y las de cinética las pueden hacer el kinesiólogo. Después, bueno, el estado funcional físico lo vemos con este tema de que las pruebas cronometradas que nos dan, digamos, el tiempo, por la edad, el sexo y la altura. Y después muchas veces cuando sospechamos que es de causa afectiva, psiquiátrica, digamos, algún tema de depresión, también podemos hacer los test o charlamos muchas veces, digamos, estamos hablando y nos vamos dando. Entonces, bueno, la exploración general a todos no le vamos a hacer la misma rutina porque como tenemos tantas puertas de entrada, o sea, no es un paciente igual. Obviamente, siempre diferenciamos lo que es en agudo, cuando está el paciente, digamos, que recién se cayó, que viene con esa urgencia, del paciente que ya viene, nos comentó, está estabilizado, digamos, lo podemos ir haciendo. Recuerden que el entorno, esto es lo que habíamos visto antes, el entorno, la circunstancia, lo puede ir a ver el kinesiólogo a la casa, no vamos a ver nosotros. Están más estudiados por ahí los entornos, tendría que estar más estudiados en los entornos donde viven muchos adultos mayores, los geriátricos y todo, tendrían que tener más cuidado del entorno. Las casas también, nosotros sabemos que hay pacientes que se caen, el lugar más grave, digamos, donde las pacientes se caen, yo lo que les comenté, es el baño en el domicilio. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos en una zona reducida y por lo general no hay forma de no golpearse la cabeza, no hay forma de no golpearse, digamos, contra elementos que sobresalen. Entonces, bueno, la idea es que si el paciente tiene inestabilidad, y en el baño por lo general además tenemos esta situación que tenemos que girar, o sea, te lavas las manos, tenés que girar para secarte las manos, tenés que entrar a un lugar donde te bañas, girar, o sea, como es chiquito, entonces, bueno, uno si tiene
peligros en estas situaciones, tiene que tener las barandas, pero las barandas tienen que estar en lugares donde le sean útiles al paciente. Entonces el terapista ocupacional es el que va al baño y dice, bueno, acá tiene que estar esta baranda, acá tiene que estar lo otro, conviene que saquen la bañadera porque no puede elevar el pie, no se puede sacar la bañadera porque la casa no es propia, bueno, silla de plástico, con buena soporte de buen carga, para que se bañe, digamos, sentada en la silla, si no puede ingresar porque no tiene la capacidad. Todas estas situaciones del domicilio, por lo general, lo evalúa, digamos, la terapista ocupacional que va al domicilio. Y bueno, esto para que acá cada una. Bueno, esto es lo que vimos antes, que nos habíamos adelantado. El síndrome post-caída es sumamente importante porque son esos pacientes que después tienen temor a todo, que no quieren hacer nada. Y también hay que tener en cuenta que en ese síndrome post-caída están los familiares. El familiar que no quiere, no, yo te hago los mandados, yo te hago esto, yo te lo hago, porque no quieren que, digamos, tengan riesgo de volver a caerse. Eso no está bien, eso hay que trabajar, digamos, con un grupo en ese entorno, porque le estamos haciendo, digamos, obligándolos casi a esos pacientes a estar con un síndrome de inmovilidad. Entonces, siempre tratar de trabajar este síndrome completo con la familia. Bueno, prevención primaria, todo esto que es educación, lo que es tai chi, esto es lo que le hablaba de las barandas, revisar la medicación, por eso siempre comentamos, revisar la medicación, volver a preguntar, decirle que nos traigan, digamos, las cajas, las bolsas con toda la medicación, los factores de riesgo que pueda llegar a tener, audición, visión, sensibilidad periférica, digamos, todo lo que podemos ir previniendo. El calzado adecuado, nosotros no estamos muy acostumbrados a decir qué ropa es la adecuada, qué calzado es el adecuado, entonces bueno, trabajar sobre que el calzado que esté bien agarrado al pie. Acá en Santa Fe hace mucho calor, entonces todo el mundo quiere andar con la ojota. La ojota con el cosito entre los dedos, la mayor parte de los pacientes tienen neuropatías de alguna causa, no la puede usar porque se lastiman y no se dan cuenta y tienen complicaciones. Y las pantuflas o las cholas estas a veces van con los pies que también, como van arrastrando, como les quedan grandes y demás, también tienen más riesgo de caída. Entonces, bueno, en el domicilio, si el que está cuidado y todo, que bueno, si no, que busque un calzado que se pueda atar, que cuando vaya afuera y que el entorno no sea el que pueda, digamos, prever, que use este calzado que le va a evitar mayor caída de lo que pueda llegar a generarle el otro. Y el ejercicio físico, así sea en la silla, le mejora muchísimo lo que es estabilidad, la propiocepción, como que se referencia el mismo con el entorno al hacer movimiento. Entonces, sí o sí, esto hay que tratar de favorecerlo. Yo creo que es más fácil decirle que tome 5 pastillas que alguien haga ejercicio. Es una lucha. Yo no sé si las nuevas generaciones que por ahí están más acostumbradas a hacer actividad física lo van a ver como una ventaja, pero yo te digo que por ahí las generaciones de 70 y más, si no han hecho nunca una actividad física, es como mandarlo, no sé, al matadero. Es increíble la resistencia que no quieren hacer esto, no quieren hacer lo otro. Entonces, bueno, hay que trabajar, no desde el adulto muy viejo, hay que trabajar desde el adulto joven, que mantenga una actividad física variada, lo que quiera, digamos. Y después, bueno, el uso de bastones, andador y silla de ruedas, lo tiene que enseñar el kinesiólogo. Nosotros estamos muy poco capacitados, no sabemos decir el tamaño de la silla de ruedas, las alturas, si tiene que tener las patitas así o las patitas así. O sea, todas esas cosas, lo ideal es que le indique el kinesiólogo. Esto es lo que se llama prevención secundaria. Todo lo que nosotros identifiquemos de factores de riesgo y todo eso, tratar de disminuirlo. Estas son las pantuflitas que yo digo. Esto para mí tampoco está muy bueno, pero bueno, mejorcito que lo otro está. Incluso las zapatillas por ahí te dice la gente, no, tengo esta zapatilla, que son esto acá, no puede cerrarse con cordones. Bueno, los zapateros hoy por hoy te pueden hacer el velcro, acondicionarte una zapatilla que tenía cordones para ponerle un velcro y que también le quede bien apretado. Y lo que es la prevención terciaria, es, por ejemplo, un paciente que tuvo una ACV o algo, evitar las consecuencias, las incapacidades por no rehabilitar, o sea, hay que tratar de rehabilitar, tratar de usar, digamos, los bastones adecuados, fíjense esto cómo aumenta, porque por ahí lo que necesita es una base bien importante, entonces se le da a estos canadienses, o pasamos directamente hacia un andador. Y los andadores ahora ya comenté que vienen como con una sillita, algunos de estos acá no son así que los tenés que levantar, a veces son de hierro re pesado, después le dan tendinitis. Entonces hay unos que tienen como frenitos en la mano, entonces tiene una ruedita, vos vas frenando como para que no se te vaya, pero a ver, tiene que haber una capacidad cognitiva para darse cuenta cuánto tiene que ir frenando, digamos, es como manejar, digamos, ese andador.
son muy útiles, pero es un paciente que tiene que estar adiestrado por un kinesiólogo, tiene que haber andado en un entorno conocido primero, después ir pasando a la calle y demás. Hay mucho del tema del viejismo, que no me van a ver a mí con un bastón, yo ni loca salgo con un andador, o sea, eso también es un problema del viejismo, pero el viejismo de la misma propiedad, porque digamos, si eso es una herramienta para que vos puedas movilizarte, y bueno, entonces hay que trabajar todo esto. Y después todo lo que podamos hacer nosotros, desde polifarmacia, que después vamos a verlo, el trabajo del miedo a caer, que lo pueden ver, digamos, un poco con los kinesiólogos, con el tema de terapista ocupacional, con el psicólogo, porque por ahí muchas veces uno quiere que trabaje en el tema de qué es lo que pierde o qué es lo que está evitando hacer por este tema de las caídas, como para ver cuál es la valoración de qué prefiere o qué está... que quiere perder de autonomía por este tema de no movilizarse solo. Y después, esto es importante, que yo no sé si estaba acá, no. ¿Qué hacer, digamos, cuando se va a caer? Me voy a fijar a lo último, si no estaba... No tenía el video. No sé si vieron ustedes alguna vez el tema de cómo ayudar o cómo enseñarle a alguien para que las caídas. En un lugar, no sé de qué lugar lo pueden haber visto. Creo que no. ¿No? Entonces, bueno, uno lo que tiene que enseñar al paciente es que cuando se cae, primero recorrer, digamos, mentalmente el cuerpo a ver si nota que pueda llegar a tener una fractura. Sobre todo fractura de cadera o en la zona alta cervical, por el tema, obviamente, del riesgo de vida. Si el paciente uno le dice que espere un ratito, que ve que, digamos, ante esta situación de que está mejor, lo que uno le dice es que se ponga boca abajo, y una vez que está boca abajo, que trate de incorporarse como perrito, digamos, que para gatear, una vez que está así, si puede, si no tiene un traumatismo, nota que no está, si puede avanzar hasta un lugar donde pueda agarrarse de algo o apoyarse, si ve que no se va a poder levantar porque está con mucho dolor o alguna situación, que de esta forma vaya hasta una zona donde pueda apoyarse o donde en un lugar donde pueda quedar sentado. ¿Por qué le decimos que traten de quedar sentados? Sobre todo por el riesgo de hipotermia y por el riesgo que quedándose acostado, incluso boca arriba, se puedan broncoaspirar ante cualquier situación. Entonces uno le dice, de eso de, digamos, estar gateando a tratar de sentarse, lo posible contra, digamos, una pared o un lugar seguro. Si el paciente ve que después de ese tiempo, por el dolor y todo, ve que puede tolerar levantarse, buscar un lugar para poder tomarse si es que no pueden y luego levantarse, pero siempre ir haciéndolo esperar por etapas. ¿Por qué decimos un lugar seguro? Porque pasa muchísimas veces que la gente va y se quiere agarrar de la mesa, se trae la mesa encima porque es liviana, las cosas que están ahí, o han querido agarrarse un mueble que es muy liviano y se tiran el mueble encima, después del golpazo que tenían antes, eso encima. Entonces, esa es la idea. Y si hace frío, lo que se le trata de decir a estos pacientes es que si ven algo que puedan tomar para cubrirse hasta que lleguen, porque muchas veces se caen en el baño y no se pueden levantar, entonces están desnudos porque estaban por bañar, tal vez están mojados y demás, que trate de dejar siempre algo a mano cuando se va a bañar, algo, toalla o algo, como para que se pueda cubrir. O sea, son como estrategias que, digamos, uno por lo general ni las piensa porque parece una cosa muy alejada. Y por lo general no habla de eso con los pacientes. Uno cuando yo por ahí le cuento, les digo, les voy diciendo así a los pacientes te miran como que no te estás loco. Pero bueno, uno darle las cuestiones, digamos, como, sobre todo a estos pacientes que viven solos. O sea, y siempre yo les digo, cuando te vas al baño, lleva el celular, más allá que no es el mejor lugar para llevar el celular, pero tenete un celular a mano por si acaso para llamar a alguien. O el teléfono, cuando se van a bañar, llevar el teléfono al baño porque en la situación que se requiere, podés utilizarlo para llamar a alguien. Y bueno, el tema de la vitamina D, que hablamos ya la otra vez, aumenta mucho el tema de masa muscular. No es solamente la vitamina D, también hay que sumarle ejercicio, proteínas y demás. Pero bueno, suplementar en las caídas. Y antes optábamos por la dosis que era una dosis muy alta, una vez por mes. Y ahora se estuvo viendo muchos estudios que no, que la mejor forma, la más fisiológica, sería darle, como los chicos con raquitismo, no sé si se acuerdan cuando vieron pediatría, ir dándole pequeñas dosis todos los días. Como son vitaminas, si se olvidan un día no importa, es importante que tomen otro tipo de medicación y esta acá no sería. Pero bueno, ese tema, nosotros ¿qué podemos decirle? Nosotros no lo vamos a tirar el viejo al piso ni vamos a decir que se levante y todo. Podemos derivarlo cuando va al kinesiólogo
enseñarle ante una caída cómo levantarse del piso. Y el kinesiólogo, en un piso adecuado, que es más blandito, que es eso, lo hace ir al piso y ahí empieza a hacer todo esto. Es increíble, pero muchos pacientes te dicen que dejaron de ir a yoga porque no pueden levantarse del piso. Entonces, fíjense como muchas veces nosotros decimos, bueno, haga yoga en la silla, haga esto, otra cosa. Pero en realidad lo que uno tendría que tratar de ver es por qué no se puede levantar del piso, y si no sería una buena estrategia de que un kinesiólogo o alguien le enseñe a levantarse del piso. Parecen cosas que a uno le quedan como tan lejanas, pero bueno, se puede ver. Inmovilidad. Esto vamos a hacer así porque más que nada lo que les quiero que queden claro, digamos que la inmovilidad lo tenemos que indicar como indicamos otras cosas, digamos, como indicamos un antibiótico, tómelo 5 o 6 días. En los adultos mayores, si nosotros vamos a indicar reposo, le tenemos que explicar qué es el reposo, en qué condiciones, o sea, que esté un poco más quieto, pero que se puede levantar de la cama, que tiene que estar sentado, manejar lo que es, digamos, estabilidad de tronco, que en lo posible si se levanta de la cama al sillón y puede dar pequeños pasitos, que no lo saquen, lo pongan en la silla de ruedas y lo lleven al comedor rápido, que es yo, sino que si el paciente con pocos pasos o demás puede hacerlo, que lo haga, que cada tanto, media hora, una hora, lo hagan pararse, alguien lo ayuda a levantarse de su sillón de ruedas, si es que lo puede hacer, o de la silla común que está sentado. Porque a veces indican reposo las personas que dicen, no, yo estoy mal, me acosté en la cama y me quedé. O sea, eso no lo van a encontrar nunca. O sea, si ustedes se fijan en cualquier patología, te dice reposo, pero nunca te dice acostado en la cama inmóvil. Te dice reposo como que no salgas a caminar, que no salgas a hacer tal vez una actividad, que la misma enfermedad en ese momento no te permite, pero que tal vez una vez que estás mejor lo podés hacer. Entonces, bueno, y si por ejemplo tenés que hacer reposo, que tenés una fractura de cadera y todo, la otra pierna, si no movés la pelvis, los brazos, la capacidad de mover el tórax, o sea, respiraciones profundas, movilización del cuello, está preservado, o sea, no implica nada, digamos, no te genera ningún beneficio que vos no muevas el resto para esa parte, digamos, que está tal vez fracturada, que está con un yeso y demás. Entonces, bueno, siempre pensar, digamos, que si vamos a decirle reposo, limitémonos por un día, 2 días y todo, y hablar cuando vos le preguntarle a un paciente, cuando usted, digamos, está mal, se siente enfermo o algo, ¿qué hace? ¿Se queda acostado en la cama? ¿Cuánto tiempo? A mí me espanta cuando vienen los pacientes y me dicen, no, yo me quedé 3 días en la cama. ¿Por qué? O sea, no hay ningún beneficio. Incluso todo lo que es el tema de capacidad respiratoria empeora, movilización de secreciones, no, o sea, si no hablemos un poquito más prolongado, todo lo que es, digamos, a nivel intestinal, digamos, todo el tema de la catarsis y todo se va modificando. Bueno, lo que hablábamos recién, el daño que se genera en la inmovilidad, depende de la duración, el grado de inmovilidad que le generan a ese paciente y el tipo de limitación. Hay que tener en cuenta que en una época, bueno, no sé si también ahora, se usaba mucho fijar al paciente. El tema de la fijación al paciente legalmente, chicos, es tremendo, así que ustedes fijen a los pacientes realmente cuando, o sea, como indicaciones médicas, realmente cuando el paciente no hay opción. Porque la fijación es, digamos, como los atan a la cama, ¿ves? Le atan los brazos, las piernas para que queden ahí, y ese paciente probablemente, si no entiende la situación por la cual está fijado, además, luche contra esa fijación y genere mayores lesiones. Entonces, traten de convencer a enfermería que no es lo mejor, que no es lo ideal, hay que trabajar mucho, hay que acompañarnos en la parte de medicación al paciente, o sea, siempre hay que trabajar mucho con el tema de enfermería cuando el paciente, por alguna situación, hay que fijarlo y en qué fijación, pues está la fijación farmacológica o está la fijación física. Para eso tenemos algunas cuestiones ahora en las camas para mantener a los pacientes que tienen baranda, para que no se puedan bajar, para que sea menos riesgoso, o sea, hay otras situaciones para que pueden favorecer. Entonces, ¿cuáles van a ser los pacientes que tengan inmovilidad o más sedentarismo? La jubilación, cuando el paciente deja por ahí muchas veces de tener mucha movilidad social. La pandemia fue lo peor que nos pasó, digamos, histórico, del tema de situaciones que favorecen muchas veces la aparición. El abandono es un paciente que tal vez por alguna dificultad el paciente no se puede movilizar y nadie se calienta en llevarlo, traerlo, pueden ver por qué no se puede mover. Entonces, son pacientes que muchas veces tienen inmovilidad. Yo me acuerdo, yo se lo habré contado, teníamos una paciente que había ingresado al geriátrico
porque vos parecía que la paciente entendía algunas cosas, pero ¿qué está así todo ella? Bueno, una vez le hacemos laboratorio, tenía una TSH como de 100 que en mi vida había visto tan alta. Una vez que la empezamos a medicar, empezamos de a poquito, porque también de una ritmo, no me acuerdo cuál, la mujer empezó a movilizarse y a decirte, sí, yo me daba cuenta que quería hacer las cosas, pero no me salía ni la voz, llegó un momento que no podía ni moverme, o sea, tenía como una inmovilidad todo. Se recuperó, pero como había pasado 2 años en ese estado, no se recuperó completamente neurológicamente, pero la movilidad tampoco, porque claro, mostraban la foto, era una señora grandota, era un palito, re flaquita, no era el hipotiroidismo que vos están pasado y es una señora obesa. Claro, había hecho una sarcopenia tremenda y para movilizarse y todo tenía grandes dificultades. Entonces, bueno, eso muchas veces puede ser abandono, era una tía que vivía sola mucho tiempo, bastante se ve con un carácter especial, hasta que llegó un momento que alguien hace una denuncia por abandono de persona y ahí contacta con los sobrinos la pusieron en un geriátrico. Así que bueno, muchas veces es ese tipo. Y lo otro que ya les hablé antes, la sobreprotección. Cuando los familiares le hacen todo porque no quieren, o el familiar que está con él, que es de la misma edad, le hace todo porque no quiere que se caiga, que se doble, que siga esto. O sea, eso también hay que trabajarlo, porque no es una forma, digamos, buena de protegerlo. Y bueno, la forma catastrófica de perderlo por enfermedad aguda, por ejemplo, pacientes con COVID que estuvieron internados y en 2 semanas bajaron 15 kilos, 10 kilos, una situación muy complicada. Y después, o la insuficiencia cardíaca con internaciones prolongadas hasta que, digamos, pueden salen muy adelgazados. Y el otro es como lo hablábamos recién, este tema progresivo que se va generando y que nosotros tenemos que tratar de rescatar a estos pacientes y ponerlos en algún plan de inmovilidad. Piensa que en 3 días nosotros perdemos ya muchísima masa muscular y puede ser que sea un paciente estar con una inmovilidad, que ya es un paciente con bajo masa muscular, que al alta no tenga la capacidad de movilizarse como previamente. Eso hay que explicarle al familiar porque se enojan, que se está caminando, ahora no se puede ni parar. Entonces, bueno, de acuerdo al cuadro, evaluarlo esto. Y si el paciente puede moverse, que venga el kinesiólogo, que le haga mover las piernas, que el familiar lo haga sentar para comer, que le movilice los brazos, digamos, ¿no? Que vaya haciendo alguna actividad mientras está internado. Después, bueno, tenemos la relativa, está acá el paciente más o menos se maneja bien, pero sabemos que si no hay una intervención puede pasar a la absoluta cuando ya es el encamamiento, digamos, se llama, o está todo el día en la cama, que esto, por ejemplo, sí lo vemos y no trabajamos casi sobre eso, solamente confort, de que no se le haga escara, en un paciente con una demencia avanzada, un cuadro estos avanzados oncológicos, son pacientes que por lo general terminan con una inmovilidad, pero porque la evolución de la enfermedad va llevando a una sarcopenia y a una pérdida, digamos, de capacidades que no vamos a tratar de un paciente con una demencia, un oncológico terminal paliativo, esté caminando. Ahí vamos a dar confort, vamos a cambiar un poco la perspectiva de qué queremos para el objetivo, ¿no? Para ese paciente. Y bueno, los riesgos, bueno, obviamente el paciente que menos se mueve llega un momento que no se lo puede manejar en el domicilio, o sea, hace muy difícil, y esto puede llevar a una internación geriátrica. Y también el tema de la aparición del síndrome del cuidador, o sea, el cuidador que al principio lo acompañaba nada más, después lo tiene que bañar, después lo tiene que dar de comer, lo tiene que levantar, lo tiene que cuidar todo el tiempo y también se va cansando. Entonces también hay que ver si ese cuidador que venía con ese paciente que era más autoválido, puede resistir en esta etapa. Eso hay que hablarlo. A veces el mismo cuidador no puede estar todo el día, entonces eso lo vamos a ir hablando con el paciente. Y bueno, esto como vemos, la función de la vejez, la regla de las pérdidas de los tercios, por los cambios de la vejez, por las enfermedades, los cambios fisiológicos en esto, por las enfermedades que nos van sumando cuestiones y la falta de actividad o desuso. A ver, todo esto acá en parte podemos ir interviniendo, no desde ya la última etapa de la vida, pero podemos ir viendo desde antes. Esto es lo que vimos, un poco ya lo vimos, pero bueno, el sistema musculoesquelético lo que nos puede favorecer es la sarcopenia, la osteoporosis, lo que es el sistema nervioso, que hay un enlentecimiento de los reflejos y todo, pero si el paciente sigue activo, mejora muchísimo. Yo no les dije, pero el tipo aquaeróbic, a ver, los viejos muchas veces no quieren usar malla, pero hay que explicarle los beneficios de moverse, de la libertad de favorecer la movilidad de todo el ángulo de sus articulaciones en un lugar donde no tiene carga de peso. Entonces los pacientes que tienen mucho sobrepeso,
muchas veces les favorece esta situación. Y también los que son muy delgados, porque a veces tienen tan poca masa muscular que les cuesta moverse, y en el agua se les facilita. Hay muchos lugares ahora que hacen rehabilitación con kinesiólogos en el agua, que muchas veces la persona que no está acostumbrada al agua, no sabe nadar, no quiere meterse sola en la pileta, tiene miedo a ahogarse. Entonces uno lo que puede hacer es hacer como las primeras intervenciones bajo la mirada o como controlado por un kinesiólogo de cerca, y después pasarlo a esos tratamientos, digamos, esas terapias grupales donde hay más de 2 o 3 personas en la pileta. Bueno, esto es lo cardiovascular, es lo que ustedes ven ahora, me van a explicar a mí, ¿no? Bueno, lo que los cambios, ¿recuerdan todos los cambios que van generándose en el adulto mayor? Bueno, esto se le suman bajo del gasto cardíaco, hay un cambio de la frecuencia máxima que pueden tolerar, aumento de la poscarga, o sea, todas situaciones que no van beneficiando la movilidad. Y en el sistema respiratorio se van generando cambios que en quién se nota más, en aquel paciente que es un EPOC, un paciente que tiene ya un grado de insuficiencia respiratoria. En un paciente que no tiene historia de insuficiencia respiratoria, por ahí tolera más estos cambios que estos pacientes. Entonces, muchas veces nosotros vemos que hay pacientes que son EPOC y que están con un sedentarismo muy importante porque cuando empiezan a hacer actividad física tienen hipoxemia. Entonces, estos son los pacientes que muchas veces es más complicado rehabilitar para que tenga movilidad porque la situación, digamos, de avance de su enfermedad de base no permite la recuperación. Entonces, bueno, esos son casos que tenemos que evaluar con el neumonólogo, con el kinesiólogo, digamos, cómo vamos a plantear una rehabilitación. Bueno, esto es lo que dijimos nosotros, la prescripción cómo la hacemos, las medidas de restricción física, los fármacos. Hay muchas veces el fármaco se lo damos nosotros una dosis, el que lo cuida le da un poquito más porque lo tiene cansado, entonces también evaluar si la condición o la inmovilidad que tiene no es causa de una... Muchas veces se internan pacientes para hacer como un lavado con medicación, o sea, con suero y demás, para ver si no es eso el síndrome de inmovilidad. Bueno, todo lo que es internación, ustedes van a ver que el paciente tiene que estar quieto en la cama. El paciente que se mueve a la enfermera no le gusta, por lo general está pensado la internación como está pensada ahora, el paciente quieto, incluso en las internaciones geriátricas, tiene como que en la cama lo acuestan a las 8, lo levantan a las 8 de la mañana, 12 horas el viejo acostado, a la mañana lo sientan en el comedor, lo levantan para esto, lo vuelven a acostar a las 7, o sea, todas cosas que es como un traslado de una cosa de un lado al otro y es poco el espacio que le dan para movilizar, porque se caen, porque se chocan, porque los espacios son chicos, porque están con un deterioro cognitivo y se quieren escapar. Entonces, bueno, todas esas situaciones también hay que pensarlas, sobre todo para ver el tipo de paciente que tenemos, para ver a qué lugar lo vamos a llevar, porque hay geriátricos que tienen más capacidad de movimiento y hay lugares que son más restrictivos. Uno cuando va, no sé si han entrado a geriátricos de ustedes. O sea, particularmente. ¿Y cómo están los pacientes? Y están todos juntos, como que no tienen tan... Todos sentaditos, todos Claro, así. sí. Todos sentaditos así, pues, peor que un jardincito. Entonces vos ya si ves eso así, que no es que están por ahí en un patio sentados hablando, uno viene, otro va. Como que están todos quietos los pacientes. Entonces eso también muchas veces... Y bueno, en eso también es parte de esto, es la falta de apoyo social y el estímulo. Están ahí sentados, con un televisor allá que no lo ve nadie, una música que nada que ver con lo que podrían escuchar ellos y bueno, también eso hace que el paciente muchas veces se retraiga. Estas son todas las cosas que podrían generar inmovilidad, que ustedes después las van a ver en el libro, o sea, son todas las que un poquito vimos que también daban caída. Vamos a ver. Yo debería ver. Sí, porque úlceras por decúbito, los intertrios micóticos muchas veces son por este tema de la inmovilidad, que está mucho acostado en la cama, que están tapados, transpira, entonces buscar, cuando un paciente tiene un síndrome de inmovilidad o está mucho tiempo en la cama, mucho tiempo en el sillón, buscar como focos en los intertrios micóticos, porque por lo general lo tienen, entonces cómo lo podemos ir previniendo la complicación. Y las úlceras de decúbito es un embole, pero tenés que hacerte levantar el paciente de la silla de ruedas y revisar la zona, digamos, sacra, la zona de los trocánteres, la zona de incluso hasta de apoyo de la parte posterior de las rodillas en la silla de ruedas, los talones y los pies hay que revisarlos con la silla de ruedas porque sobre todo ver si tienen o no para apoyar el apoyapié, porque ahí a veces por apoyo tienen
situaciones, digamos, a veces no le ponen calzado y otras veces es porque al no tener calzado, cuando los adelantan o los tiran para atrás, a veces le enganchan los pies y tienen como esguince. Entonces eso también hay que ver cuando lo revisa el paciente y evaluarlo. Aparato genitourinario, tenemos mucho el tema de retención urinaria, con función incompleta, y también la presencia de bolos fecales. Entonces, todo un paciente que tiene un síndrome de inmovilidad puede llegar a tener en un momento un síndrome confusional, no descartar, digamos, o hacer el examen, sobre todo abdominal, que no haya un globo vesical o un tema de un bolo fecal. Bastante frecuente. Esto es lo que vamos a prevenir. Bueno, el objetivo obviamente, siempre vamos a tratar de menos a más, la movilidad y la autonomía de este paciente. Si tiene alguna pérdida, si no puede mover todo, como un EPOC no le podemos hacer todo, bueno, ver qué puede ser lo más funcional para mantener que sea autoválido, para mejorar la calidad de vida en cuanto a esa expectativa de vida que tiene. Prevenir estas complicaciones que veíamos recién y disminuir la mortalidad, porque piensen, un paciente tal vez está relativamente bien y por una escara que tiene que entrar al quirófano, que muchas veces el paciente ya no tiene mucha masa muscular, digamos, se va complicando, se infecta y demás, y se puede creer no solamente que tiene una situación, digamos, de riesgo de vida, sino que de mala calidad de vida, porque tiene dolor, tiene internación, y eso, digamos, por eso lo podemos prevenir evitando este tema de la inmovilidad, sobre todo la inmovilidad en campo. Entonces, bueno, siempre evaluar que sea individualizado, que sea progresivo, no podemos hacer de golpe todo, que sea progresivo, porque este paciente viene de un tiempo muy largo, no es que, no, ya hay que levantarlo y que vaya a hacer otra cosa, no, o sea, siempre paulatino, un trabajo por pasos, saber que el objetivo final es este, pero cómo vamos a ir manejando, quién va a intervenir primero, el kinesiólogo, el terapista, nosotros como enfermería, o sea, eso es lo que tenemos que pensar. Y la idea, digamos, como todo, evitar las complicaciones. Bueno, creo que hasta ahí llegamos, me faltaría solamente el dibujito ese que, bueno, voy a ver si lo encuentro de caídas en otro Power, pero creo que estaba terminando. Si ustedes se fijan, este tema es como muy redundante, pero después nosotros vemos un paciente que se cayó y lo mandaba a la casa, así. Entonces, sepan que, digamos, aunque sea por prevención y por miedo a lo legal, si el paciente es un adulto mayor, se cayó y no supieron por qué, tengan una observación 24 horas y estudien lo básico cardiológico, sobre todo arritmias que entran y salen, que por ahí en otra forma no las vas a detectar, y pedir un laboratorio común con un ionograma, cosa que podamos ver. Y examinen también el tema de pupilas, por si hay alguna transgresión propia del paciente o por medicación, que también nos puede ayudar un poquito. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que acá?